Desde sucesos trágicos en zoológicos que dividieron la vida en antes y después, y giros inesperados en el fondo del océano, hasta coincidencias inquietantes e historias aterradoras que el mundo aún no podrá olvidar durante mucho tiempo. Hoy nos sumergiremos en el mundo de las fotografías que se convirtieron en las últimas para sus autores en vida. Nos costó muchísimo reunir este material, así que esperamos que lo aprecien con un me gusta y apoyen con cualquier comentario. Les prometo que será muy interesante, así que véanlo hasta el final. Están en el canal Top Facts, les deseamos una agradable visualización. En el zoológico de Cincinnati, una vez en primavera, un niño de solamente 3 años de edad cayó accidentalmente al recinto de un gorila llamado Harambe. A pesar de que Harambe no mostró agresión y solo sentía curiosidad por el pequeño. En un momento crítico, el personal del zoológico tomó la difícil decisión de dispararle al animal, creyendo que la vida del niño corría peligro. Esta historia provocó gran controversia. Algunos creían que al gorila se le podía haber sedado, mientras que otros siguen convencidos de que no se podía arriesgar la vida del niño. En otra fotografía se ve a un joven llamado Mood Khan, de poco más de 20 años. Él se encontraba en el recinto de un tigre blanco en uno de los zoológicos de Delhi, cuando ocurrió la tragedia. La toma se hizo apenas unos instantes antes del ataque fatal del felino, que acabó con la vida del muchacho. Hasta el día de hoy se discute si se violaron las medidas de seguridad o si todo ocurrió por una cadena de factores fortuitos. Olga Sheena tomó una foto de su esposo, quien sostenía en brazos a su bebé dormido, junto a la escalerilla de un avión de la aerolínea Metrojet. La pareja regresaba a casa de sus vacaciones en Egipto, y el texto bajo la foto decía: «Pronto volamos a casa». Sin embargo, apenas unos minutos después del despegue, el avión sufrió un accidente, se destruyó en el aire y acabó con la vida de todos a bordo. En la capital de Georgia, una joven rusa llamada Irina Glasunova, de poco más de 20 años, estaba de vacaciones con una amiga y decidió grabar un video mientras caminaba de lado sin mirar al suelo. Tan concentrada estaba en ese proceso que no vio la escalera abierta en la entrada del metro y cayó desde gran altura, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico mortal. En una carretera muy transitada de California, un hombre llamado Casey decidió ayudar a unos patos a cruzar la autopista, deteniendo el tráfico. Fue un acto noble de un padre de 2 hijos. De pronto lo atropelló un automóvil cuyo conductor no alcanzó a reaccionar. En el lugar de la tragedia, los vecinos erigieron un memorial espontáneo, depositaron flores y dejaron pequeños patitos de goma en memoria de aquel hombre bondadoso. Unos influencers polacos, esposos y padres de familia, se mudaron con sus hijos a una zona turística, donde decidieron tomarse una fotografía llamativa, trepando sobre una valla a gran altura. Sus hijos se quedaron atrás para capturar el momento. Sin embargo, la pareja no pudo sostenerse y cayó, recibiendo heridas incompatibles con la vida. Esto se convirtió en una terrible lección que demuestra el peligro de arriesgar la vida por lograr una foto impactante. La fotografía en la que un grupo de cazadores posa junto al cuerpo de un gran oso negro recién cazado podría parecer una imagen típica de caza y pesca, pero si uno mira con atención, al fondo se ve otro oso. Probablemente era un compañero del animal abatido que observaba silenciosamente a los humanos. La situación se veía muy tensa, pues nadie esperaba a ese testigo tan inesperado. La adolescente rusa Ksenia Ignatieva buscaba con fervor la adrenalina, persiguiendo fotos impactantes. En la imagen de 17 años se ve cómo se coloca al borde de un lugar alto para inmortalizar otra toma vertiginosa. Pero se resbaló
y cayó sobre los cables de contacto, recibiendo una descarga mortal de más de 1500 voltios. La pareja Tina y Gabe Watson viajaron a Australia para bucear en la Gran Barrera de Coral. Gabe aseguraba tener mucha experiencia de buceo y convenció a Tina para sumergirse juntos. En la foto se ve a Tina descansando tranquila en el fondo, mientras Gabe nada a su lado. Pero pronto se sabría que él la dejó sola y ella no pudo salvarse. La historia se convirtió en uno de los casos más impactantes del mundo del buceo. Steven Weber decidió proponerle matrimonio a su novia detrás del cristal de una habitación submarina de un hotel en Tanzania. Sosteniendo un anillo y una nota, se lo mostró a su amada a través del ojo de buey. Lamentablemente, al no calcular bien el oxígeno, el hombre no logró salir a la superficie. Ese gesto romántico terminó en tragedia y se convirtió en una triste leyenda de amor y valentía. En la fotografía se ve a un niño pequeño sentado sobre los hombros de su padre junto a un automóvil en la ciudad de Omagh, en Irlanda del Norte. Apenas unos minutos después, estalló una potente bomba que acabó con la vida de casi 3 decenas de personas y dejó a varios cientos heridos. La imagen se transformó en un testimonio aterrador de cómo una calle común se convierte de pronto en el epicentro de una tragedia. Un hombre de nombre Ki Suk-han, de más de 50 años, terminó en las vías del metro tras un conflicto. Un fotógrafo captó el momento en que él intentaba subir a la plataforma, pero unos segundos más tarde, el tren que llegaba lo arrolló. La imagen causó una gran polémica. La gente debatió si era correcto publicar esa foto y por qué nadie logró ayudarlo a tiempo. El político filipino Ronaldo Doa se hacía una foto festiva con su familia para celebrar el Año Nuevo, pero al fondo aparecía un hombre armado, quien en el siguiente segundo disparó y acabó con la vida del político. Este caso conmocionó al país, pues el asesino salió retratado en la foto y se convirtió en prueba incriminatoria. En una toma aparecen 2 hombres armados posando en la selva, sin advertir que detrás de ellos se acercaba un jaguar. El felino avanzó tan velozmente que uno de los cazadores no logró reaccionar. El otro tampoco pudo ayudar. El encuentro terminó en desastre. Regina K. Walters fue víctima de un infame camionero asesino en serie, Robert Rhodes. En la aterradora foto, Regina aparece apenas instantes antes de su muerte, asustada, en manos del homicida. Ella y su amigo Ricky Lee Jones estaban viajando a México haciendo autostop, pero se toparon con aquel hombre que los llevó a un lugar muy diferente, su improvisada cámara de tortura en el camión. Esta fotografía se convirtió en un testimonio espeluznante de una tragedia en las carreteras estadounidenses. En abril del año 1999, en Estados Unidos, se tomó una fotografía grupal de graduados en una escuela, en la que al fondo se ve a 2 adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, simulando apuntar con armas imaginarias a sus compañeros. Solo unos días después perpetraron uno de los crímenes más terribles en la historia de las escuelas estadounidenses, abriendo fuego en su centro educativo y arrebatando la vida a numerosos estudiantes y a un profesor. El adolescente libanés Mohammad Shari y sus amigos tomaron una fotografía juntos en Beirut, sin saber que en cuestión de segundos explotaría una bomba cerca de ellos. No solo Mohammad falleció, sino también varios de sus compañeros. La foto sobrevivió y se convirtió en un impactante testimonio de lo frágil que puede ser nuestra existencia. Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Air Florida se tomaron la última foto dentro del avión antes de despegar de Washington. Después del despegue, el aparato perdió el control y se precipitó sobre un río helado, golpeando varios vehículos en un puente. Decenas de personas fallecieron, y este incidente fue una de las tragedias más sonadas en la historia del aeropuerto de la capital.
En una imagen llena de esplendor, una novia posa con su vestido blanco en las calles de Beirut. Pero ese mismo día, en el puerto se produjo una explosión catastrófica que destruyó parte de la ciudad y dejó miles de heridos. Esta fotografía se volvió un símbolo del paso instantáneo de la celebración a la calamidad. En el zoológico de Anchorage, una turista australiana llamada Catherine Barber Burton quiso fotografiar de cerca a un oso polar llamado Binky a través de la reja. Se subió por encima de la barrera y el animal la atacó repentinamente, mordiéndole la pierna. Al día siguiente, los periódicos publicaron la foto de Binky con la zapatilla roja de la turista en los dientes. La joven sobrevivió, pero sufrió heridas graves. En la fotografía se ve a un soldado con el grito de guerra saltador dando un paso decidido, sin saber que más adelante había una mina oculta. La explosión le arrancó una pierna y a pesar de la rápida atención médica, sufrió lesiones que cambiaron su vida para siempre. El teniente Leonard Clyde, un soldado de una unidad especial, fue capturado durante una misión en Nueva Guinea en la Segunda Guerra Mundial. En la foto todavía se le ve de pie con las manos atadas a la espalda, pero instantes después fue ejecutado por decapitación. Esta imagen recuerda la brutalidad de los conflictos bélicos, donde la vida de los soldados se interrumpe sin juicio alguno. El legendario funámbulo Carl Wallenda, de más de 70 años, se atrevió a hacer un nuevo truco a más de 100 pies de altura en Puerto Rico. Un fotógrafo captó su sonrisa confiada segundos antes de que resbalara. La caída fue fatal y puso fin a toda una era de espectáculos circenses de la vieja escuela. En el estado de Utah, 3 amigos adolescentes quisieron hacerse una foto graciosa con un tren que se acercaba de fondo, pero minutos después, el tren los alcanzó y los 3 murieron. En el lugar de la tragedia, familiares y amigos erigieron un monumento para recordar los peligros que se subestiman en las vías ferroviarias. El joven de 17 años, Andrei Robsky, posaba en la azotea de un edificio alto para una foto impactante, sin imaginar que apenas 10 segundos después caería al vacío. Falleció al instante. En Las Vegas, durante el famoso espectáculo de Siegfried y Roy, una de las tigresas blancas atacó de repente a Roy Horn frente al público atónito. Él sufrió graves lesiones y sobrevivió, pero perdió parte de sus funciones motoras y ya no pudo volver a actuar. La ciudad se quedó sin sus legendarios shows, símbolos de magia y lujo en el mundo del entretenimiento. Aliyan Samsudin, un encantador de cobras malasio, se hizo famoso por su increíble valentía y destreza. Pero durante uno de sus espectáculos en su país natal, las serpientes reaccionaron de forma impredecible y una lo mordió mortalmente. Así, terminó la vida de quien llamaban el hechicero del veneno. Jolie Collen fue a disfrutar de un bello lugar con su exnovio, Loren Branner. Él la convenció de subir a un acantilado alto y en el momento en que ella admiraba el paisaje, el joven la empujó hacia abajo. La foto tomada justo antes se convirtió en la espeluznante evidencia del crimen cometido contra un fondo de belleza natural. Semon Gunan, un exsoldado de élite tailandés, participó en la operación de rescate de un grupo de adolescentes atrapados en la cueva inundada de Tham Luang. En la imagen aparece saludando alegremente antes de llevarles tanques de oxígeno a los chicos. La misión se completó con éxito, pero Semon perdió el conocimiento por falta de aire al regresar y no sobrevivió. Durante un vuelo de exhibición, un caza Hawker Hunter no logró completar una maniobra en bucle y se estrelló en plena autopista. Murieron decenas de personas, mientras que el piloto sobrevivió. Este impactante suceso
cambió para siempre las normas de seguridad en los espectáculos aéreos, volviéndolas mucho más estrictas. Una antigua fotografía de guerra muestra a partisanos soviéticos preparándose para fusilar a un hombre acusado de traición. En primer plano se ve la figura condenada y en los rostros tensos de los soldados se refleja la dureza de la situación. Captada durante la Segunda Guerra Mundial, representa el costado brutal de la resistencia. En una imagen de archivo se ve a un niño de 2 años llamado James Bulger de la mano con un chico de 10 años a la salida de un centro comercial. Los testigos ocasionales no le dieron importancia a la escena, pero horas después, los dos mayores secuestraron al pequeño y lo asesinaron con crueldad. Este caso horrorizó al Reino Unido y al mundo entero. La foto en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial retrata cómo un piloto kamikaze japonés dirige su avión directamente a la cubierta de un buque de guerra estadounidense. La tripulación a bordo intenta derribar el regalo del emperador, pero no lo logra a tiempo. La explosión destruye el avión y mata a muchos en el barco. En otra imagen de la guerra se ve un bombardero estadounidense gravemente dañado por artillería antiaérea. Está en llamas y comienza a caer. La mayoría de la tripulación no se salvó, en otra de las múltiples tragedias aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Franz Reichelt, inspirado por la idea de crear un paracaídas funcional, decidió probar su invento saltando desde la Torre Eiffel. La foto lo muestra instantes antes del salto, rodeado de una multitud curiosa, sin saber que el paracaídas no se abriría. Como reveló la autopsia, su corazón se detuvo incluso antes de impactar. En esta imagen histórica se ve al presidente John F. Kennedy paseando en automóvil por las calles de Dallas y saludando a la gente. Pocos instantes después, el vehículo doblaría en otra calle y se oiría el disparo fatídico que cambió la historia de Estados Unidos. La tragedia ocurrió ante cientos de testigos. La célebre foto en la que Jack Ruby apunta con una pistola a Lee Harvey Oswald, el sospechoso del asesinato del presidente Kennedy. Oswald murió en cuestión de segundos tras la imagen, y Ruby se convirtió en una de las figuras más polémicas de la investigación, generando miles de teorías conspirativas. En una fotografía poco conocida, se ve a Timothy McVeigh estacionando un camión lleno de explosivos cerca de un edificio federal en Oklahoma. Muy pronto sobrevendría la explosión que destruyó el edificio y acabó con muchas vidas, incluidos niños. Este atentado es recordado como uno de los más devastadores en la historia de Estados Unidos. En Japón, durante un debate, un joven radical de derecha llamado Otoya Yamaguchi sacó una espada tradicional japonesa y atacó al político Inejiro Asanuma. En la transmisión en vivo se vio el momento exacto del golpe, dejando a toda la sociedad en shock. En la foto, la sonriente Ashley Wyndon inicia su servicio en la policía de Virginia. Sin embargo, en su primer día laboral acudió a un llamado que resultó ser un crimen brutal. Un hombre que mató a su esposa también le disparó mortalmente a Ashley. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarla. Poco antes de un vuelo, el piloto Paul Tibbets, sentado en la cabina del avión Enola Gay, saludó amablemente. Este bombardero fue el encargado de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, marcando el inicio de la era nuclear. La imagen previa al despegue quedó en la historia como símbolo de aquella decisión que transformó la Segunda Guerra Mundial. En una foto única se ve la ciudad de Hiroshima apenas unos instantes antes de una de las mayores catástrofes. Enseguida, la gigantesca explosión y la onda expansiva arrasarían la mayor parte de la urbe. Solo quedaría la cúpula de la bomba atómica como símbolo de la tragedia y de la memoria de las víctimas.
El famoso piloto brasileño Ayrton Senna aparece descansando tranquilamente en boxes antes de un gran premio, pero en la pista ocurrió un accidente horroroso que le costó la vida a uno de los más grandes corredores de la Fórmula 1. Su muerte conmocionó al mundo del automovilismo y cambió para siempre las reglas de seguridad en las carreras. En esta vieja fotografía se ve a un condenado sentado en la silla eléctrica, con los contactos listos para la ejecución. Él sabe que en pocos minutos una descarga eléctrica pondrá fin a su existencia. Esta imagen previa a la ejecución refleja todo el horror de este tipo de penas capitales. La joven y talentosa actriz Sharon Tate, en los últimos meses de su embarazo, aparece fotografiada en la última noche de su vida. Esa misma madrugada, la casa fue visitada por seguidores de Charles Manson, dejando tras de sí una de las tragedias más crueles y resonantes de Hollywood. La foto se convirtió en el eco de la vida dichosa, que fue interrumpida por psicópatas. Las cámaras de seguridad de un ascensor grabaron a la estudiante Elisa Lam comportándose de manera extraña en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Desapareció tras ese video y su cuerpo fue hallado tiempo después en el tanque de agua de la azotea. Es uno de los casos más enigmáticos, sin explicaciones definitivas de cómo terminó allí. La imagen muestra el instante previo al segundo uso de un arma atómica en la historia de la humanidad. La nube con forma de hongo sobre Nagasaki parecía casi irreal, y apenas unos segundos después, la ola de destrucción arrasó todo. La ciudad quedó reducida a escombros, cobrando miles de vidas y dejando secuelas terribles durante años. El sacerdote brasileño Adelir Antônio de Carli quiso batir un récord flotando durante muchas horas en el aire, sujeto a cientos de globos de helio. Su rostro feliz antes de despegar reflejaba entusiasmo, pero poco después se perdió la comunicación con él. Hallaron su cuerpo días más tarde en la costa, confirmando que la temeraria aventura fue fatal. El surfista Mick Fanning se preparaba para otra carrera, pero detrás de él apareció un gran tiburón blanco, enredado en la correa de su tabla. Fanning lo golpeó con el puño y logró escapar. La gente en la orilla quedó paralizada al presenciar cómo el deportista se libraba de la muerte por pura suerte. A comienzos de la década de los 40 del siglo pasado, en un espectáculo aéreo pretendían exhibir un nuevo planeador Waco. De repente, por un perno defectuoso, el ala se desprendió en pleno vuelo. El planeador se estrelló desde gran altura, causando la muerte de decenas de personas a bordo. El legendario rapero Tupac Shakur salía de un combate de boxeo de Mike Tyson. Los paparazzi lograron tomarle una foto junto a su amigo Suge Knight en un automóvil. Horas después, Tupac fue víctima de un disparo mortal, y esa imagen se convirtió en el último testimonio de su vida y en símbolo de la sangrienta rivalidad dentro de la industria del hip hop. Darsh Patel y sus amigos salieron de excursión a un bosque y vieron a un oso negro. Alguien alcanzó a hacerle una foto creyendo que no era peligroso. Sin embargo, el animal atacó, acorralando al grupo. Darsh murió durante el ataque, y la foto quedó como un recuerdo escalofriante de ese encuentro fatal. Las cámaras grabaron a un joven Hasib Hussein con una mochila, comprando algo en una tienda cercana a la estación de King's Cross. Fue parte de la evidencia que documentó a los responsables de los atentados que causaron muertes y caos en todo Londres. Poco después, Hussein se inmoló en un autobús. Nicholas Molly, un apneísta profesional, se zambulló en el famoso agujero azul de las Bahamas y alcanzó más de 60 metros de profundidad. En la foto hace una señal de «todo bien», pero al ascender perdió el conocimiento por hipoxia y no lograron salvarlo.
El experimentado rescatista Robert Overacre quiso llamar la atención sobre el problema de las personas sin hogar conduciendo una moto acuática hasta el borde de las cataratas del Niágara y saltando con un paracaídas. Sin embargo, el paracaídas no se abrió y el valiente activista pereció en las turbulentas aguas. El legendario vocalista de la banda Queen fue fotografiado en su jardín poco antes de fallecer. Un día antes anunció oficialmente que padecía SIDA, y al poco tiempo su corazón dejó de latir. Freddie Mercury dejó un legado cultural colosal, y esta imagen permanece como un documento histórico del rock. La foto muestra a infantes de marina estadounidenses en un vehículo de desembarco, listos para llegar a la costa de Francia. Muchos no regresarían, pues en ese momento las playas de Normandía estaban minadas y sometidas a un feroz bombardeo. Fue un episodio histórico que marcó un giro en la Segunda Guerra Mundial. En la imagen aparece Hank Carr junto a 2 agentes de policía en Florida. Apenas un minuto después, logró arrebatarles el arma y los mató, desencadenando una gran operación policial. Este suceso conmocionó a la comunidad local y motivó cambios en los protocolos de detención. Se conserva la fotografía del famoso transatlántico Titanic, alejándose del muelle tras zarpar de su último puerto europeo. Nadie suponía que esa misma noche colisionaría con un iceberg y se hundiría, llevándose numerosas vidas y dejando una marca indeleble en la historia marítima. Es una de las últimas fotografías de la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee, tomada poco antes de su repentina muerte. Tenía poco más de 30 años. Se fue de manera inesperada, dejando un impacto inmenso, tanto en millones de admiradores como en el cine de todo el mundo. En la icónica imagen, John Lennon firma un disco para Mark David Chapman. Nadie imaginó que más tarde este hombre le dispararía al legendario músico al volver a su casa. Así terminó la obra de uno de los integrantes de The Beatles. El roofer ruso Pavel Kashin, famoso por sus trucos extremos, se fotografió en el borde de la azotea de un edificio de San Petersburgo. Segundos después intentó hacer un salto acrobático y perdió el equilibrio. La tragedia fue abrupta e inesperada, incluso para un experto en situaciones extremas. El piloto francés Jules Bianchi se preparaba para competir en Japón. La pista estaba mojada y el clima era pésimo, pero la carrera no se canceló. El coche de Bianchi impactó contra una grúa a gran velocidad y sus heridas resultaron fatales. Este incidente hizo que la federación introdujera medidas de seguridad adicionales. El actor indio Krishna Nair, conocido en su país como Gian, solía realizar escenas peligrosas sin dobles. Pero un día, en un rodaje, hizo un salto demasiado arriesgado y perdió el equilibrio. Cayó y murió, sin llegar a continuar su carrera en el cine. Junto a la línea de meta del maratón de Boston, aparecen los hermanos Tsarnaev. Al poco rato se escucharon explosiones de bombas colocadas en sus mochilas. Muchas personas sufrieron graves heridas. Esas imágenes se difundieron en todas partes, tratando de identificar a los culpables. Un video aficionado muestra el momento en que el expresidente de Irak es llevado a la horca. Se le lee la sentencia por crímenes innumerables. Pocos segundos después, Saddam es ejecutado. La escena grabada desde un teléfono dio la vuelta al mundo en muy poco tiempo. Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Japan Airlines se tomaron fotos entre ellos. Pocos minutos después del despegue, el avión sufrió una despresurización que condujo a la pérdida de control. El accidente costó la vida a cientos de personas y solo unos pocos sobrevivieron de manera milagrosa. Esa foto fue el último recuerdo de quienes iban a bordo. Amigos, durante esta pausa de 5 segundos, les pido que valoren el video
y dejen cualquier comentario. Esto ayudará mucho a nuestro canal en su crecimiento. Muchas gracias. La aviadora Amelia Earhart se despedía de su esposo en Miami antes de iniciar su viaje alrededor del mundo. Tenía muchos planes, pero la comunicación con su avión se perdió sobre el Océano Pacífico, y la legendaria piloto desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy se desconoce qué ocurrió exactamente con su aeronave y su valiente tripulación. Dos hermanos, Michael y Sean, subieron a una roca elevada en un parque de California sin darse cuenta de que se acercaba una tormenta. El cabello se les erizó por la electricidad en el ambiente y alguien quiso tomar una foto divertida. Al instante cayó un rayo y ambos sufrieron quemaduras graves. Por suerte, sobrevivieron. En la foto aparece la enfermera Ming Gancier, completamente vestida con equipo protector mientras atiende a pacientes en la primera epidemia de ébola en la década de los 70 del siglo pasado en Yambuku. Poco después, ella misma se contagió y murió, convirtiéndose en un símbolo de cuán frágil puede ser la medicina ante una enfermedad tan peligrosa. La imagen muestra al presidente Franklin Roosevelt saludando calurosamente a sus partidarios en Miami. Unos segundos más tarde, se escucharon disparos en la multitud, hiriendo de gravedad al alcalde de la ciudad. Roosevelt se salvó de milagro, pero el suceso fue un presagio de tiempos turbulentos. Una fotografía donde el actor Paul Walker se sube a un automóvil deportivo rojo, sonriendo y preparándose para dejar un evento benéfico. Minutos después, el automóvil perdería el control y se estrellaría contra un árbol, incendiándose. Los admiradores recuerdan a Walker como la estrella de Fast and Furious, mientras este último retrato simboliza la fatalidad que cegó su vida. Una joven de nombre Oysa, oriunda de Kazajistán, disfrutaba en un hermoso saliente rocoso, admirando las vistas. Le pidió a su amiga que le tomara una foto espectacular, pero dio un paso en falso y cayó desde casi 30 metros de altura. No fue posible salvarla, y esa instantánea quedó como un amargo recordatorio de un mínimo descuido. Antes de despegar del aeropuerto O'Hare, a finales de la década de los 70, se tomó una foto de los pasajeros y la tripulación del avión mientras iniciaba la carrera de despegue. Al poco rato, uno de los motores se desprendió y la aeronave se estrelló, destruyendo todo a su paso. Murieron cientos de personas, convirtiéndose en una de las peores tragedias aéreas en la historia de Estados Unidos. En los Países Bajos, dos ingenieros realizaban mantenimiento en una gigantesca turbina eólica cuando de pronto se produjo un incendio. Las llamas bloquearon la salida. En la última foto se les ve abrazados en lo alto, conscientes de que no había escapatoria. Dave Hyde tomó una conmovedora foto de su esposa e hija junto al avión antes de que abordaran el vuelo MH17. El objetivo del viaje era disfrutar de unas vacaciones familiares. Pero el avión fue derribado sobre una zona de conflicto, y nadie sobrevivió. La imagen se convirtió en símbolo de una tragedia personal y mundial. En Nueva Zelanda, un grupo de turistas y el piloto subieron a un globo aerostático para contemplar el paisaje desde las alturas. Inesperadamente, el globo chocó con líneas de alta tensión, se incendió y cayó. La foto previa a la catástrofe muestra rostros felices de personas que desconocían la inminente desgracia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer sacaba dinero de un cajero automático con un criminal detrás, quien la mantenía como rehén. Poco después se supo que ella y su familia, a los que mantenía secuestrados, fueron asesinados. Esa imagen se convirtió en una prueba clave y el caso estremeció al país.
La fotoperiodista militar Hilda Clayton tomó imágenes de un entrenamiento con morteros en Afganistán. En la última instantánea se ve claramente el momento en que el proyectil explotó en el cañón. Hilda y varios soldados murieron de inmediato, dejando el crudo testimonio de su labor de servicio. 7 astronautas, entre ellos una profesora, se alistaron para la misión del transbordador espacial Challenger. En los primeros segundos el vuelo parecía normal, pero al poco tiempo la nave explotó en el aire. Nadie sobrevivió. El país y el mundo entero quedaron conmocionados. En la fotografía se ve a un chico muy joven que partía al servicio militar a comienzos de la década de los 40. Volvió años después, siendo ya un hombre muy diferente. La toma del antes y el después muestra cómo la guerra transforma a las personas y borra las sonrisas de sus rostros. En Taipei, un avión de Transasia acababa de despegar y fue captado por la cámara de un coche. El ala de la aeronave chocó contra un puente y luego el avión se precipitó al río. Decenas de personas fallecieron. Las terribles imágenes desde el puente dieron la vuelta al mundo, mostrando la catástrofe en directo. En la foto aparece el príncipe Felipe, esposo de la reina británica, viajando en un automóvil acompañado por asistentes. Fue una de sus últimas apariciones públicas. Algo más de 3 semanas después falleció a una edad muy avanzada. La imagen selló el final de una prolongada vida en la realeza. Otra foto relacionada con la masacre de Columbine muestra a Rachel Scott sonriendo apenas un día antes de que Eric y Dylan iniciaran el tiroteo sangriento. Rachel fue la primera víctima y luego se convirtió en un símbolo, con un mensaje de bondad y compasión en las escuelas. Las cámaras de seguridad en el gimnasio de la escuela captaron a Kendrick Johnson entrando. Al día siguiente, fue hallado sin vida, enrollado en una colchoneta. Las circunstancias de su muerte siguen siendo dudosas y han dado pie a numerosas teorías. El inventor danés Peter Madsen aparece fotografiado junto a la periodista Kim Wall, frente a su submarino privado. Ambos se sumergieron, pero él regresó solo. El cadáver de Wall fue hallado luego en el mar con signos de violencia. El caso desató un gran revuelo y un juicio muy mediático. En la capital de la antigua Birmania, hoy Myanmar, se tomó la foto de una delegación oficial que aguardaba la llegada del presidente surcoreano Chun Doo-hwan. 3 agentes norcoreanos colocaron una bomba buscando matarlo. El destino salvó al mandatario, pero muchos miembros de la delegación perdieron la vida. Una pareja joven, Jason Allen y Lindsay Cuttshaw, creyó que acampar al aire libre sería una experiencia romántica. Sin embargo, mientras dormían, fueron atacados por un desconocido. Años después se supo que era un asesino en serie, que lograron capturar con posterioridad. La fotografía conserva la atmósfera serena de aquella noche. La doctora Deepa Sharma viajó a los Himalayas y compartió con sus amigos una foto en la que se la ve feliz ante las montañas, con una mochila ligera. Poco después, el autobús en que iba fue sepultado por un corrimiento de tierras repentino. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo huir. Jeremy Worthy inició una transmisión en Facebook mostrando cómo navegaba en kayak cerca de Bateman's Bay. Las condiciones eran difíciles, el agua turbulenta. En la grabación se escuchan sus gritos de auxilio cuando la corriente volcó el kayak. Fue su última emisión en vivo. La médico y reportera de televisión estadounidense Jamie Zimmerman disfrutaba de la costa en Hawái, grabando videos y haciéndose selfies, pero pisó una roca resbaladiza y una ola la arrastró mar adentro. Todos los esfuerzos por rescatarla fueron inútiles. A finales del siglo XIX, el barco Sultana transportaba a una multitud de pasajeros cuando las calderas no resistieron la presión y explotaron.
Murió más de la mitad de los que iban a bordo. En la imagen rara, el vapor se ve solo unos instantes antes del desastre. En primavera, el volcán St. Helens, en el estado de Washington, parecía tranquilo y los turistas tomaban fotografías bellísimas. Poco después sobrevino una erupción gigante con deslizamientos de tierra y enormes nubes de ceniza. La foto adquirió valor histórico. Bastó un minuto para que los alrededores fueran devastados por la furia de la naturaleza. En una foto se ve a una familia común de la ciudad soviética de Pripyat posando alegremente ante un edificio residencial. Nadie podía imaginar que en breve se produciría el accidente en la central nuclear de Chernóbil. La zona quedó convertida en área de exclusión y los vecinos fueron forzados a abandonar sus hogares para siempre. Otra fotografía posterior a la explosión del reactor en Chernóbil muestra a los liquidadores bajando de un helicóptero con equipos para combatir la radiación. Ciudades y pueblos quedaron contaminados, mientras estas personas sacrificaron su salud y sus vidas para evitar una catástrofe aún mayor. En una imagen en blanco y negro aparece Gandhi caminando por un jardín hacia un lugar de oración. Allí se le acercó Nathuram Godse, quien efectuó los disparos mortales. La India perdió a un líder espiritual que buscaba la independencia con métodos no violentos. En Filipinas, cuando despertó el volcán Pinatubo, se formaron corrientes de lava letales. En la foto se ve un camión tratando de escapar de la nube abrasadora de ceniza, pero la fuerza de la naturaleza fue implacable. Solo unos pocos se salvaron de ese cataclismo. La imagen muestra un muro de fuego acercándose a las afueras de la ciudad. La gente aún duda de la magnitud del peligro, pero las llamas ya son imparables. Luego se supo que el incendio arrasó enormes extensiones, dejando solo cenizas donde antes había vegetación. Un antiguo noticiero soviético captó el momento en que un joven comisario político se ponía en pie para arengar a sus hombres en un asalto contra tropas alemanas. En ese mismo instante, fue abatido por un francotirador. Esta escena simboliza la valentía y el sacrificio de los soldados soviéticos durante la Gran Guerra Patria. En una galería de arte de Turquía, el embajador Andrei Karlov pronunciaba un discurso en la inauguración de una exposición fotográfica. Detrás de él se encontraba un hombre con traje que, segundos después, desenfundó un arma y le disparó. Las fotos del suceso aparecieron en portadas de la prensa mundial, estremeciendo con su crudeza. William McKinley, presidente de Estados Unidos, saludaba al público en una feria en Buffalo, cuando se acercó Leon Czolgosz y le disparó 2 veces. El mandatario no murió enseguida, pero los médicos no pudieron salvarlo. La imagen previa al ataque se convirtió en símbolo de la tragedia imprevista. En una fotografía casual, aparece el oficial de policía Stephen Green al lado de un hombre sospechoso. Solo pasan unos segundos cuando el hombre saca un arma y abre fuego, matando al oficial. Sus compañeros quedaron conmocionados y erigieron una placa en el recinto policial en su honor. Carl Williams leía el periódico en un gimnasio, sin darse cuenta de que por detrás se acercaba un enemigo con la barra de una máquina de entrenamiento. El golpe fue letal, y las cámaras de seguridad capturaron tanto ese momento como la imagen justo antes de cometerse el crimen. Ramón González se tomó un selfie en su nueva motocicleta, sonriente, antes de salir a la carretera. No sabía que pocos minutos después tendría un choque fatal en la autopista. Esa foto fue el último rastro de la vida de este joven motero. La brigada Granite Mountain Hotshots combatía un incendio forestal en la zona de Yarnell Hill.
En la imagen grupal se ven jóvenes seguros, listos para la lucha contra las llamas, pero un cambio brusco del viento les bloqueó la ruta de escape. 19 bomberos murieron en el fuego. El alcalde de St. Louis, William Becker, subió junto con otros políticos y militares a un planeador militar. Nadie imaginaba que en vuelo se descontrolaría y se estrellaría. La tragedia cobró la vida de todos a bordo, incluido el propio alcalde. El teniente coronel Henry Worley aspiraba a atravesar la Antártida en solitario. Le quedaban apenas unos pocos kilómetros para llegar, pero sus fuerzas se agotaron. Fue hallado con hipotermia y un fallo orgánico que resultó mortal. Su última foto muestra a un explorador sonriente, pero ya exhausto. El Concorde francés se incendió aún en la pista del aeropuerto Charles de Gaulle. Un pedazo de metal en la pista perforó un neumático, provocando el fuego en el motor. El avión perdió sustentación y se estrelló, matando a mucha gente. Este accidente marcó el final de la era de vuelos comerciales supersónicos. El legendario piloto estadounidense Dale Earnhardt aparecía tranquilo en las imágenes antes de la carrera, listo para competir. Pero ocurrió un terrible choque y él falleció. Sus admiradores honran su memoria en las pistas de NASCAR hasta hoy. El archiduque austríaco, Francisco Fernando y su esposa Sofía iban en un automóvil saludando a la gente. No tardaría en alcanzarlos la bala del terrorista Gavrilo Princip. Ese atentado encendió la chispa que desató la Primera Guerra Mundial. El cadete Steven Hilder sonríe antes de hacer un salto en paracaídas, deseando suerte. Sin embargo, en el aire sus dos paracaídas fallaron. La investigación determinó que alguien había saboteado las cuerdas. Así, lo que parecía un salto normal se convirtió en tragedia. George Mallory y Andrew Sandy Irvine aparecen sonriendo en el campamento base al pie del Everest. Querían ser los primeros en coronar la cumbre, pero desaparecieron sin dejar rastro en la ascensión. El cuerpo de Mallory se encontró décadas después, sin esclarecer completamente el misterio. En la cubierta de un portaaviones japonés, los pilotos sonríen con entusiasmo, preparándose para despegar en un ataque contra la base estadounidense de Pearl Harbor. Esta ofensiva inesperada provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes desde la cubierta mostraban el fervor nacional antes de la misión. Una banda musical comenzó su actuación con pirotecnia en el escenario. Repentinamente las chispas prendieron el material aislante y en segundos el fuego se extendió por todo el club. Fallecieron numerosos espectadores, haciendo de este uno de los incendios más trágicos en un local de conciertos. El joven aventurero Christopher McCandless decidió vivir en la naturaleza salvaje de Alaska, lejos de la civilización. Su última fotografía muestra a un chico delgado pero sonriente. Por desgracia, murió por la falta de comida y las duras condiciones. Su historia inspiró un libro y una película. En una de sus últimas imágenes, la princesa Diana de Gales va en un automóvil junto a su amigo, saliendo a toda prisa por un túnel de París para escapar de los paparazzi. En pocos instantes, ocurre el accidente fatal que terminó con la vida de Lady Di y conmovió a todo el mundo. El actor estadounidense James Dean apodó a su coche deportivo El Pequeño Bastardo. En una gasolinera posó ante él antes de tomar la fatídica carretera. Se produjo un choque frontal devastador que acabó con la vida de la joven estrella de Hollywood. En una fotografía tomada la víspera de su asesinato, Martin Luther King aparece en el balcón de un motel en Memphis, señalando algo en la distancia y discutiendo sobre una próxima protesta. Al día siguiente, una bala de francotirador puso fin a la vida del líder de los derechos civiles.
En el cielo de San Diego, un avión de pasajeros colisionó con una avioneta Cessna, y ambos se estrellaron en zonas habitadas. Todos los que iban a bordo murieron, así como algunas personas en tierra. La investigación apuntó a un error humano y problemas en el control de tráfico aéreo. A comienzos de la década de los 60, el equipo estadounidense de patinaje artístico se hizo una foto antes de abordar el vuelo a Bruselas, donde se celebraría el campeonato mundial. Sin embargo, el avión se estrelló y no hubo sobrevivientes. Fue un golpe terrible para el deporte, pues fallecieron atletas, entrenadores y familiares. Un avión uruguayo que transportaba a un equipo de rugby aficionado y a sus seres queridos se estrelló en las cumbres de los Andes. Los que sobrevivieron debieron enfrentar un frío extremo y el hambre. En la foto, la gente todavía ignora la odisea que les esperaba. En la región de Leópolis, durante un espectáculo aéreo, un avión militar perdió el control y se estrelló contra la multitud. Instantes antes de la catástrofe, se ve en la foto que los pilotos parecen perder el mando. Decenas de personas fallecieron, entre ellas varios niños. En la imagen aparece un hombre llamado Duncan en el agua, sosteniendo a su pequeño hijo a orillas de una costa pintoresca. De pronto llegó una fuerte ola submarina que lo arrastró. Su cuerpo se encontró mucho tiempo después, y el niño quedó marcado para siempre por el trauma. Sobre un aeródromo en Nueva Jersey, el dirigible Hindenburg trataba de anclar, pero una chispa prendió el hidrógeno. El enorme aeronave se incendió, matando a parte de la tripulación y de los pasajeros. Esa fotografía del desastre se volvió icónica en los manuales de seguridad. El oficial Arthur Bud Holland realizaba maniobras peligrosas con un bombardero estratégico, y en una de las maniobras, el aparato salió de control. 4 militares murieron. El accidente provocó una reevaluación de los procedimientos y mayor rigurosidad con los pilotos. En una playa de Tailandia, la gente tomaba el sol y sacaba fotos, sin sospechar que el mar se abalanzaría con una ola gigantesca. El desastre natural, causado por un terremoto submarino, mató a muchísimas personas. La imagen casi pacífica de la gente impresiona al saber qué sucedió después. Cerca del volcán Saint Helen se encontraba el fotógrafo Robert Landsberg, consciente de que no le daría tiempo de escapar. Continuó tomando fotos hasta el último momento y protegió su cámara con su cuerpo para que los rollos se conservaran. Así, el valiente fotógrafo sacrificó su vida para dejar un testimonio histórico. 2 adolescentes, Austin Stephanos y Perry Cohen, zarparon en una pequeña lancha a pesar de las advertencias de tormenta. En su última foto se les ve en el muelle. Tiempo después, se encontró la embarcación vacía. Ellos permanecen desaparecidos, y el misterio jamás se resolvió. Una chica llamada Diana Wilde posaba sobre un acantilado, sonriendo para sus amigos. Nadie se imaginaba que en un instante la empujarían al vacío quienes habían contratado una póliza de vida a su nombre. Los culpables fueron detenidos y condenados, pero esa imagen sigue siendo perturbadora. Molly LaRue y Geoff Hood documentaban su viaje, disfrutando del paisaje. Nada indicaba peligro, pero un prófugo los localizó y los asesinó a tiros. La comunidad senderista de Estados Unidos se horrorizó, pues incluso en lugares maravillosos puede acechar la violencia. El hermano mayor de John F. Kennedy, Joseph, se retrató antes de emprender una misión aérea secreta. Su avión, cargado de explosivos, explotó en pleno vuelo debido a una falla técnica. Así terminó la vida de otro miembro de la familia, Kennedy. Chris Kremers y Lisanne Froon sonríen en un selfie antes de su excursión por las montañas de Panamá. Al cabo de un tiempo se les perdió el rastro. Solo encontraron su mochila y una cámara con fotos inquietantes del bosque nocturno. Sigue sin saberse qué les ocurrió.
Un grupo de estudiantes viajaba de excursión cuando alguien propuso detenerse junto al río para una foto. De pronto abrieron las compuertas de la central hidroeléctrica y una gran crecida arrastró a varios jóvenes. El alpinista italiano Filippo Oari envió su última foto desde las cumbres nevadas, escribiendo: «Miren dónde estoy ahora». En cuestión de segundos, lo sepultó una avalancha. Los rescatistas solo hallaron su equipamiento, y el cuerpo apareció mucho después. El vulcanólogo David Alexander Johnston se ubicó en lo que creía una zona segura en el monte St. Helens, pero la erupción fue mucho más violenta de lo esperado. Solo alcanzó a decir por radio: «Vancouver, esto se acabó», y la comunicación se cortó. Los turistas posaban juntos en la orilla, viendo cómo el mar se retiraba bruscamente. Unos minutos después, la ola devastadora regresó con furia, barriendo todo a su paso. La cámara sobrevivió por casualidad y dejó constancia de los rostros desprevenidos. Una persona anónima tomó una foto desde la ventanilla de un avión en la que se veía fuego y cómo el fuselaje se deterioraba. Segundos después, el avión se inclinó y dejó de responder. Todos los ocupantes murieron en el impacto. En esta imagen se ve un enorme buque de carga con miles de contenedores ladeándose bajo la fuerza de las olas. La tripulación hizo todo lo posible, pero la embarcación se hundió. Más tarde, sumergibles hallaron solo parte de la mercancía. El daño ambiental y económico fue enorme. Alexei Nikolaevich y su hermana Olga, miembros de la familia Romanov, aparecen en un barco que los conducía a Ekaterimburgo. Poco después, toda la familia imperial fue ejecutada en un sótano. Esta foto a bordo es uno de los últimos documentos de su estatus perdido. Un grupo de senderistas de los Urales posa sonriendo ante las montañas nevadas, seguros de su fortaleza. Días después, los encontraron muertos en circunstancias extrañas. El enigma del paso Dyatlov permanece sin resolver hasta hoy. Un barco mercante estaba en el muelle mientras los bomberos intentaban sofocar un incendio. Nadie imaginaba la explosión catastrófica que destruyó parte del puerto y mató a muchísima gente, en uno de los estallidos no nucleares más potentes de la historia. En esta fotografía tomada dentro del lujoso gimnasio del Titanic, dos miembros de la tripulación sonríen al reportero antes de zarpar. Días después, ellos y muchos otros pasajeros encontrarían su destino en el fondo del Atlántico. Por invitación, unos turistas llegaron a una isla volcánica activa, creyendo que todo estaba bajo control. Pero literalmente, la tragedia se estaba fraguando en el horizonte. El volcán despertó con una gran nube de ceniza y piroclastos. A veces, una sola imagen no solo preserva la memoria de un suceso, sino que se convierte en el punto fatal de la historia de vidas humanas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este extenso episodio. Cuídense a ustedes mismos y a los que están cerca, porque la vida puede cambiar en un solo instante. Escriban comentarios, den me gusta y suscríbanse a Top Facts para ver las recopilaciones más increíbles de hechos y videos de toda la red. Y ahora mismo, echen un vistazo a nuestros episodios anteriores con fotografías que nadie puede explicar.